Hola a toda la comunidad de NSCA Spain y bienvenidos de nuevo a este canal de YouTube, a esta sección de entrevistas que tenemos dentro de NSCA Spain. Hoy tenemos a un invitado del fútbol profesional y un buen amigo. Tenemos a Manuel Pombo. Pombo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? Como amigo ya sabes que siempre es un placer colaborar en todo lo que haces y además el nivel que pones en tus trabajos siempre es de lo más alto. Bueno, pues para el que no conozca a Manuel, Manuel es el preparador físico del Deportivo de La Coruña, y además también lo tenemos como profesor titular en la Universidad de Coruña, dando la cátedra de entrenamiento deportivo, ¿puede ser? Sí, Y bueno, no es solo preparador físico del Depor, la verdad que ha pasado por muchísimos equipos, como el Betis, ha pasado también por el Oviedo, ha pasado por el Mallorca. ¿Y cuándo empezaste a meterte en el fútbol como preparador físico? Porque tenemos una persona que la verdad que lleva un recorrido gigantesco dentro de este deporte. bueno, inicialmente yo cuando empecé a estudiar en 1978 el INEF en Barcelona, Yo yo no fui a había estudiar nacido, la yo carrera. nací 10 años después yo. Yo fui a estudiar la carrera porque yo quería ser preparador físico de fútbol. O sea que inicialmente ya lo tenía muy claro. Quería hacer INEF, pero mi objetivo fundamental era la preparación física en fútbol. Yo era jugador de fútbol, aunque no pasé de tercera división, pero Yo, inicialmente yo no eh, llegué, ¿eh? mi objetivo era la preparación física en fútbol. Y bueno, inicialmente lo importante de mi época de formación es que pude conseguir que aquello que era una pasión para mí, conseguí de ello un trabajo. No, eso. Antes INEF había solo INEF Madrid y Barcelona, éramos 80 personas en Barcelona y 80 personas en Madrid. Eran las dos promociones que existían en España y éramos como una familia. Sí, los Y verdaderos ahí, de inicios ahí de todo esto en España. sí, ahí era de alguna manera un profesorado que teníamos nosotros muy jóvenes. Había profesores que tenían pues 8 años más mayores que nosotros, nada más. Y había una convivencia muy, muy grande. Paco Seirulo era un profesor que para nosotros era una persona que fue evolucionando con mucha sorpresa para todos, porque él era un entrenador de saltadores de triple y de longitud, Y mira del dónde está mundo del ahora. atletismo. Era una persona súper analítica, era como profesor, era muy estructuralista, de todo elemento hacía subfactores y los iba relacionando y coordinando. Y cuando se metió en el mundo del fútbol, pues esa visión tan estructuralista la pasó a una visión de los sistemas complejos. Yo a veces cuando hablo con él le digo que el transcurso que llevó, aunque él nos diga que la teoría del caos y de la complejidad, él siempre la explica, su mente sigue siendo analítica. Porque las bases son las bases para todas las personas, ¿no? Pero en el Barcelona, inicialmente lo importante para todos nosotros es que a diferencia del INEF de Madrid, teníamos profesores que habían hecho en el INSEP de París digamos, másters, porque no había doctorados, había másters, y teníamos pues un poco las dos corrientes de la preparación física española y la preparación física francesa. Y eso fue para nosotros digamos, un enriquecimiento doble el que tuvimos en INEF Barcelona. Y exactamente cuáles eran esas dos corrientes para los que nos están viendo ahora. Inicialmente había una corriente que era la española de la preparación física basada en el atletismo, donde Carlos Álvarez del Villar en Madrid era el máximo exponente de toda esa corriente. Y después teníamos la, digamos, integración de todas las corrientes de Pierre Parlevas de la motricidad, y en Francia esa corriente de la psicomotricidad, de la motricidad y de los constraints, que el cuerpo y el movimiento se adapta a las dificultades y esas dificultades son las que generan las respuestas y la retroalimentación en el propio movimiento. Y esa corriente, de alguna manera, para nosotros fue una corriente que nos ayudó a ver pues, más ideas en lo que puede significar
la especificidad dentro de un contexto como es el fútbol, que es un contexto complejo. Vale, sí, bastante, bastante complejo. Y en todos estos años, es decir, desde que empezaste y agarraste tu primer club hasta ahora en el deportivo, ¿cómo has visto esa evolución de la preparación física dentro del deporte? Porque vamos a veces por etapas, ¿no? Entrenadores que no le dan ninguna importancia a la preparación física y abogan más por mucha pelota y apostar por el talento que puedan tener, pero la verdad que el deporte está evolucionando a unos niveles y a unas intensidades muy elevadas como para que la preparación física no tenga un componente importante, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo has visto tú esa evolución desde que tú empezaste hasta ahora, tanto en lo que se hace en el campo y en el nivel de los profesionales que están llegando al deporte? Digamos que la evolución que hemos tenido en estos últimos 50 o 60 años ha sido de que al principio, hace 60 años, los futbolistas entrenaban mejorando su técnica. Entonces, esa técnica daba la calidad del jugador. Y a partir de 1960, el libro de Fisiología del Esfuerzo de Astrand mostró que por debajo de un golpeo de balón, pues hay fuerza, hay velocidad, hay sistemas energéticos. Y fue a partir de esa época donde los técnicos se empezaron a plantearse, a partir de lo que es la técnica, una segunda pregunta. Si yo hago más fuerte al jugador, hará con más fuerza los elementos técnicos y los repetirá más veces con más potencia. Y digamos que es la era de la preparación física, donde en el fútbol y en muchos de los deportes se coge a los jugadores y a los atletas y se le aplica sistemas de mejora de la condición física, porque ya sabíamos más sobre la fisiología del esfuerzo a partir del estudio del libro de Astrand, y fue una área en la que aprendimos una cosa: más no es más. Porque en el área de la preparación física se llegó al planteamiento de que el principio fundamental biológico para modificar un organismo es el principio de la sobrecarga, y se llegó a niveles de unas sobrecargas tan elevadas y tan altas que los jugadores se acababan estancando. Y también en esa área de la sobrecarga que se aplicaba a los jugadores fue donde nació lógicamente la era del doping, porque si tú aplicas mucha sobrecarga, lo que estás haciendo es inflamar el cuerpo. Y todas las, digamos, sustancias que puedes tomar es para que el cuerpo no inflame articular, muscularmente, porque si tú inflamas tienes que parar 2 o 3 días de entrenar a alta intensidad. Y eso lo que corta es el proceso de preparación. Tal cual. Y después de esa área de más es más y darnos cuenta de que más no es más, concretamente en el mundo del fútbol, empezamos a darnos cuenta del concepto de la táctica. Y empezaron a crecer las teorías tácticas en el fútbol, donde jugadores con muy buena técnica y muy buena preparación física tienen que dominar un entorno de percepciones y toma de decisiones. Y eso es la táctica. Y ahí vamos a la caja negra, que es el cerebro, el entrenamiento mental, que es, digamos, para mí, en el que estamos a día de hoy evolucionando más, porque es de lo que menos conocemos, con todos los conceptos del crecimiento que hemos tenido en el conocimiento de las neurociencias. Conocemos un poquito más, pero yo pienso que conocemos aún muy poco de lo que es el cerebro y de cómo trabaja cuando está jugando a fútbol. Pero lo que sí está claro es que cada día queremos generar contextos donde el jugador no repita cogniciones negativas. Significa que yo me acuerdo que hace muchos años estudiábamos en psicología lo que significaba el razonamiento del cerebro, y el cerebro había unas reglas de modus ponens, modus tollens, o sea que el cerebro lo que busca son reglas lógicas. Si llueve, entonces cojo el paraguas. Esa es una regla lógica. En el fútbol, pues si yo estoy marcado por el central y soy delantero y percibo que la pelota sale lenta en el pase que me dan, lo lógico no es quedarme, sino es ir a buscar la pelota. Si yo me quedo y el central se adelanta e intercepta, es que mi cognición, mi respuesta ante el antecedente ha sido ilógico. Entonces observamos que hay muchos jugadores que repiten estas cogniciones. Y ahí es donde realmente no está claro el cómo tú eres capaz de generar contextos de entrenamiento para que el chico, que cuando percibe aquello se equivoca en las tomas de decisiones,
qué contexto genero para que él aprenda y entre en un nivel superior de lectura de esa situación que él repite. Y repetirlo varias veces. Eso es lo porque muchas veces se ve que dicen, no, es innato, ¿no? Está claro que hay mucha gente que esos contextos los aprende a leer mucho mejor, pero no significa que el que no los sepa leer bien de Va a inicio leerlos no pueda bien. entrenarlo, claro, se puede entrenar y se puede mejorar. El problema es qué tipo de contexto generas para que él aprenda. Y después, y aquí viene la parte mala, ¿no? La parte mala es que nuestro cerebro, cuando aprende una respuesta, aunque sea ilógica, la repite para no sufrir estrés. Es curioso en términos neurofisiológicos, pero cuando se instala una creencia personal, el cerebro le cuesta salir de ese bucle. A mí Por me eso sale mejor así, ¿no? sabes esa frase de que el hombre es el que tropieza más de una vez en una piedra, ¿me entiendes? Pues Sí, es el sin duda. cerebro, curiosamente, que ante diferentes contextos coge una regla y le cuesta desmontar esa regla. Y ahí es donde en el fútbol, curiosamente, tenemos a chicos, jugadores con muy buena técnica, muy buena preparación física, y en las situaciones tácticas se van saliendo de la carretera. Se van Y ahí perdiendo. es, Por eso hay veces que cuando llegan esos entrenadores que dicen, no, tácticamente este entrenador los tiene bien armados, los prepara bien, agarra los equipos y los estructura bien. Pero ahí la importancia también, yo creo, y el rol que podamos tener los preparadores físicos, que muchas veces nos empeñamos en leer solo de fisiología, solo de entrenamiento, pero la parte comunicativa y la parte docente de cómo enseñar y cómo explicar eso que nosotros pretendemos conseguir en nuestro deportista es también importante y yo creo que es una de las patas flojas que tenemos, ¿no? Esa manera de comunicar. Yo pienso que hay un aspecto que ahora está creciendo, me gusta que esté creciendo, y es que en la preparación física nosotros podemos proponer un modelo mecánico de ejercicio o una tarea donde hay ciertos condicionantes, pero nunca se le ha dado importancia a las palabras que activan las sensaciones de los jugadores en esa tarea. Porque las palabras y elegir bien las palabras activadoras de esas tareas ayudan a que el chico encuentre mucho más camino en esa tarea. Porque no es un problema mecánico, no es un problema fisiológico, es un problema superior en la que no tiene que trabajar en esa tarea el cerebro inicialmente del lagarto, tiene que trabajar ese cerebro superior que crea, que integra, que correlaciona. Y esas palabras son las que abren esas percepciones. Por eso muchas veces nos damos cuenta cuando ejercemos la profesión que un martes hacemos una tarea y funciona bien. Y al martes de la semana siguiente repetimos la tarea y los jugadores se están aburriendo en la tarea. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Me entiendes? Sí, sí, Puede sí. que esas palabras activadores, esa, digamos, activación emocional que generó esa tarea este primer martes, en el segundo martes yo no supe activar esa activación emocional. Y todos sabemos que cuando hay emociones hay más aprendizaje. Por eso, ese camino de lo que podríamos denominar el arte de soplar brasas, que se dice en el coaching, es importante en lo que significa el diseño y en la ejecución de las tareas en la preparación física en fútbol. Porque el fútbol, ante todo, es un contexto incierto en el que nunca sabemos qué va a ocurrir, pero sí tenemos que estar constantemente leyendo la probabilidad de lo que va a ocurrir y si podemos anticipar la probabilidad. Y decantarnos Una hacia vez lo que que es nosotros queremos ahí. correcto. Y hay pocos jugadores que yo haya tenido que fueran por delante en la probabilidad. Yo me acuerdo que el más adelantado que yo vi y que tuve fue a Juan Carlos Valerón, que se enfadaba con los compañeros porque cuando la pelota la daba para un lado y no acababa donde él quería, se cabreaba porque él ya iba una o dos jugadas por delante. Pero hay pocos jugadores que tuvieran la calidad que tenía Valerón de leer el contexto del juego, ¿no? No, era un genio, sin duda. Y luego un apunte que quiero hacer para que el que nos esté viendo un poco ubique también la importancia del lenguaje.
podéis encontrar multitud de estudios, por ejemplo, en el área de evaluación del rendimiento, donde te comparan cuando le dan algunas indicaciones a un deportista en un salto vertical, en un salto horizontal o incluso en un test de RM, sentadilla o lo que sea, y te lo comparan con la persona que no recibe ningún tipo de estímulo auditivo por parte del entrenador. Y las diferencias que se ven son muy importantes. Esa parte de, ya no solo la motivación de venga, dale, tal, no. Es decir, también seleccionar las palabras que queremos, las palabras idóneas para que ese deportista se espabile y que no tienen que ser las mismas para todos los deportistas que tenemos en el plantel. Y yo te estoy dando un poco en contexto. Después, si observamos que nosotros como preparadores físicos disponemos de medios y métodos para el desarrollo del entrenamiento, hemos hecho un camino desde lo que puede significar la colonización de métodos y medios de entrenamiento de otros deportes, como sobre todo sabemos del culturismo y de la halterofilia. Cogimos muchos medios de entrenamiento para trabajar y mejorar al futbolista, y durante muchos años hemos llegado a hacer barbaridades. Yo te puedo decir que yo en el año 90 ya me creía lo que decía Cometti de que había que hacer fuerza máxima, y he tenido jugadores de primera división haciendo con 220 kilos sentadilla. Se parecerían claro, a Adama Traoré, se parecería toda la plantilla. Era la creencia que teníamos en aquel momento, ¿no? Y nos llevó a una evolución, sobre todo en el trabajo de la fuerza y en el fútbol en concreto, que es, y Berchosansky ya debatió muchos elementos conceptuales, y es el concepto de la transferencia. O sea, nosotros tenemos que darnos cuenta de que toda la inversión que podemos hacer en la sala de musculación, cuánto obtenemos y transferimos al modelo de juego. Y esto es uno de los conceptos que más ha avanzado en lo que significa el modelo de preparación física en el fútbol, porque de un modelo muy analítico hemos ido pasando a un modelo donde lo importante es la habilidad y la velocidad con la que expresas fuerza, y no tener una gran capacidad de generar fuerza. La aplicación de fuerza en el mínimo tiempo posible, que dicen que es oro puro. Correcto, por eso los modelos han ido variando de la cantidad a la calidad, porque todos sabemos que si metemos a un jugador a trabajar musculación, cada vez va a mover más peso, pero lo va a mover más lentamente. Entonces, el criterio fundamental en deportes de fuerza, velocidad y potencia y cambios de dirección, como es el fútbol, es aplicar la misma fuerza en menos tiempo, no tener más fuerza. Y yo creo que uno de los aspectos también positivos a la hora de poder aplicar toda esta nueva corriente de preparación física también tiene que ver con la importancia o el rol que adopta el preparador físico, porque una persona sola es imposible que haga todo esto. Y ahora mismo tenemos equipos en los cuales hay 3, 4, 5 preparadores físicos con roles específicos asignados dentro de cada equipo, lo cual hace que todo esto, que a lo mejor en palabras queda muy bonito, hace que en la práctica también se pueda llevar a cabo, se haga realidad. Está claro que si no aprendes a trabajar en equipo, en el mundo del fútbol no tienes futuro. Entonces, está a día de hoy casi todos los cuerpos técnicos, pues hay un preparador físico que, por ejemplo, en mi caso, entiende muy bien, porque llevamos 24 años, a mi entrenador. Y lo que sí también está claro, y que para mí es muy importante, que tú cuando trabajas con un técnico, tú tienes que saber el modelo de fatiga y carga que genera él con su visión del fútbol en el entrenamiento diario. Porque si un entrenador que tiene un entrenamiento exigente, intenso, le sumamos a un preparador físico exigente e intenso, acabamos rompiendo a todos. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que significa el área condicional y el área técnico-táctica. Porque yo siempre digo que el primer objetivo de un preparador físico en el fútbol es la durabilidad. Significa que mi modelo de preparación física permita que mis jugadores entrenen muchas horas a fútbol y compitan muchas horas a fútbol. Porque lo único que es comprobable es que a más horas de fútbol,
más calidad de rendimiento futbolístico. Porque el fútbol es un deporte de contextos y cuantas más vivencias tienes y más contextos eres capaz de vivir, vas a mejorar mucho como futbolista. El problema es que esos contextos te van a exigir en términos motores una especificidad que va a sobrecargar ciertas áreas musculares y articulares en exceso. Y soportar ese perfil de entrenamiento y competición, pues tiene un problema que son las lesiones donde el jugador pierde por una lesión ciertas adaptaciones, tenemos que volver a construirlas, el estado de forma se pierde, tenemos que volver a construirlo y el jugador sale fuera del equipo titular. Sí, es difícil reengancharse al tren de una. Y eso es un problema en términos de lo que puede significar el rendimiento del equipo, porque cuando tú hay un jugador o dos que los sacas del equipo titular y son jugadores con un nivel de impacto en el modelo de juego importantes, ese equipo tiene que jugar con otro modelo de juego y puede que no sea tan hábil con el objetivo de ganar partidos, que es el objetivo que tiene todo modelo de juego, ganar partidos. Sí, sin duda. La gente no, que dice, no, salen a defender, no, están ahí, como te hagan una contra, vas a ver la defensa, ¿sabes? Y hablando de contextos, en el contexto que hemos tenido con el tema del COVID, porque, Sí. bueno, te pilló justo ahí en el Depor y bueno, ese contexto, ¿cómo lo manejasteis dentro del equipo en cuanto a la preparación física? ¿Qué pudisteis hacer con ellos para mantener la motivación, mantener esas adaptaciones, mantener el toque con la pelota? Porque seguramente habrá algún futbolista que sí que tendría su patio, su jardín para hacer cosas y habrá alguno que diga, no, yo prefiero un apartamentito con vistas al mar y él no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, lo primero es que soy especialista ahora en Adobe Premiere. Eso es lo primero que aprendí en el COVID. Mi planteamiento fue el que trabajé como un enano porque monté tantos vídeos que ya ni me acuerdo de la cantidad de vídeos que monté. Inicialmente mi planteamiento fue hacer un modelo de entrenamiento en casa y mayoritariamente casi todos los jugadores viven en casas donde tienen garaje. Parte del entrenamiento era el garaje de coches. Y los que tenían pues chalet o algo, casa fuera, pues tenían un pequeño espacio fuera de casa. El modelo inicialmente de mantenerles fue tener cada semana 3 impactos en el sector de la fuerza, 3 impactos en el sector con modelos intermitentes para mantener la potencia aeróbica y después 2 modelos que hacíamos semanalmente para mantener la reactividad y también 2 modelos como digo yo, de garaje con la pelota de trabajos técnico-coordinativos individuales para mantener esas adaptaciones de cambio de peso, control sobre la pelota, la conducción, cambios de dirección con pelota. Y un poquito ese modelo lo mantuvimos variándolo cada semana para darles creatividad. Lo que menos creatividad tenía es el trabajo, lógicamente, de potencia aeróbica, que eran trabajos Wingate, trabajos de Gibala sobre bicicleta estática, que era lo que mayoritariamente teníamos, o el que tenía tapiz rodante, que lo tenían muy pocos, lo hacían sobre tapiz rodante. Y mantuve al equipo con todo ese modelo de trabajo, que ya te digo, casi todos los días había dobles sesiones lunes, miércoles y viernes. Es que no había otra cosa que hacer. Yo creo que por eso, ya sin era poder también, salir ni de casa solo que para ir al Mercadona a comprar algo, ¿no? por eso, ya te digo, mayoritariamente trabajaron muy bien, es excepcional el trabajo. Yo les pedía cada día que me enviaran un vídeo de una parte del entrenamiento para que ellos también vieran que el feedback lo estaba recibiendo yo. Y la primera consecuencia curiosa que tuve, que aún no sé, bueno, estamos, a lo mejor me doy la paliza de publicar un artículo con Iván Chulbi, cuando acabó el periodo de confinamiento, pasamos test de potencia de tren inferior y el índice elástico súper alto. Sería la parte tal vez de la fatiga del día a día de la competición, ¿no? Claro, pero el índice elástico súper alto. Y esto es curioso y relacionado
relacionado con un estudio que hubo en Estados Unidos de la NFL, que habían roto mucho tendón de Aquiles. Y tú sabes que para correr, cambiar de dirección, frenar, acelerar, si eres muy elástico y metes mucha intermitencia, rompes. Porque necesitas rigidez para tener ese tipo de trabajos de frenada, aceleración y cambios de dirección, que son los que tenemos en fútbol. Y cada semana fui pasándole los test, CMJ, Squat Jump, y cada semana el índice elástico se fue muriendo. Fue para abajo con la sobrecarga de las 5 semanas de pretemporada que hicimos. Lógicamente hicimos un tapering de 10 días y en el tapering volvimos a subir bastante, pero no tanto como estábamos al final del COVID, en unos perfiles ya más, digamos, óptimos, a lo que ellos tenían antes del periodo de confinamiento COVID. Y la verdad que solo tuvimos 3 problemas musculares en todo el periodo post-COVID, con un sistema de competición súper agresivo que hemos tenido. No, así súper congestionado y 3 personas nada más, y además seguramente sería algo leve, porque para el que no esté un poco al tanto de esto, creo que empezó la Bundesliga, ¿verdad? Empezó la Bundesliga y fue un desastre la Bundesliga en las primeras semanas. Sí, tuvimos 2 isquios y un cuádriceps en rotura de fibras. Y lógicamente los 2 isquios son 2 recidivas de gente que ya los había tenido. O sea que tú ya sabes que el que rompe una vez ya tiene la ventana abierta a ser un jugador recidiva, ¿no? En isquios. No, pues la verdad que un trabajo increíble fue muy buena con ese resultado, sí, sí. ¿Y el feedback que os dieron los futbolistas, cómo lo percibiste? Perdón. El feedback de los futbolistas en el día a día, es decir, porque imagino yo que también me tocó entrenar a diferentes deportistas, por momentos también mantener la cabeza despierta, motivada y que no... No, mira, ellos se olvidaban mientras entrenaban del confinamiento. Era el feedback más grande que había. Sabían que tenían que entrenar y ese momento les evadía de la situación que tenían en el día a día. La verdad que el feedback fue buenísimo, buenísimo. Trabajaron excepcionalmente bien, con mucha motivación. Yo de verdad que fue una situación nueva en la que no sabías si esa cantidad de carga de trabajo que dabas para hacer en casa, el sumatorio sería una buena adaptación para ellos, porque el hacer tantos trabajos inicialmente de fuerza, resistencia, porque bueno, no tienes sobrecargas tan elevadas en una casa y lo que eliges es propio peso corporal y pequeñas sobrecargas y meter un régimen intermitente donde vas a hits, básicamente, pues era el recurso al que podías llegar, porque en una casa es lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Y la respuesta de ellos fue muy, muy, muy buena. La verdad, además, es curioso, pero el vínculo preparador físico-jugadores se hizo muy grande. Sí, porque ya no se centraba solo en lo que ocurría en la ciudad deportiva, sino se extendía más allá, ¿no? Dentro de los hogares con una pequeña ventanita, sí. Y después también fue muy duro la vuelta, porque piensa que nos tiramos una semana con entrenamientos individuales. Otra semana, entrenamientos de grupos de 8, donde no se podían pasar la pelota. Hasta que pasamos a la tercera semana que ya se podían pasar la pelota entre ellos. Y yo me pasé 13 horas en la ciudad deportiva al principio, porque cada 2 jugadores entraban cada 5 minutos. Claro. Y no podía haber más de 8 jugadores en un campo. Y era todo trabajo en circuito, como en una empresa donde hay trabajo en cadena, ¿no? Entraban y al final yo... Salían por un lado, salían por el otro. Sí, tenían que salir por otro. Y al final era un trabajo en el que repetías 14 veces por la mañana y 14 veces por la tarde el modelo de entrenamiento en tus jugadores. La cabeza a la noche reventada. Acababas loco. Y ahora, ¿cómo se afronta este periodo de vuelta, ¿no? De incertidumbre? Porque la liga, ¿qué empieza? ¿En 2, 3 semanas? 2 semanas. En 2 semanas, ¿no? Y claro, cuando volvimos del confinamiento, se empezó de vuelta a la marcha, más o menos habían unas etapas ya marcadas por parte de los diferentes, pues bueno, políticos y demás, y uno decía más o menos
sé el camino que va a haber de aquí a 4 semanas, pero ahora que está esta incertidumbre que dices, bueno, y si en 2 semanas nos cierran, y si en 3 semanas nos cierran, y si luego no me dejan ir con el autobús a la comunidad de al lado a competir, eso dentro de la preparación física, ¿cómo lo manejas, ¿no? ¿Cómo puedes planificar un poco? Ya, bueno, a largo plazo no se planifica ya nunca, ¿no? Pero incluso hasta 2 semanas me parece una eternidad con todo Mira, esto. en la situación que tenemos actual es de vivir día a día. Tú sabes que mañana vas a entrenar, pero a lo mejor pasado hay COVID positivo un par de jugadores y ya te vas para casa. Inicialmente, yo pienso que la mayoría estamos teniendo un plan proyectado a inicio de competición y nos lo puede fastidiar el COVID. De hecho, el equipo femenino del Deportivo ha dado 2 COVID positivos y hay 14 jugadoras que tienen que estar 9 días en su casa. Y ya no solo eso, sino que fastidia la competición en ese sentido también, ¿no? Porque igual lo mismo, empiezas, pero a lo mejor no eres tú, sino que te toca jugar contra un rival y el rival lo tiene, y luego tal. Y eso, pues la verdad que yo creo que va a ser un año desde ese punto de vista complejo de Sí, hacer no, va a ser muy malabares con la complejo. preparación física, con la competición, con todo. Va a ser muy complejo. Y después está el planteamiento de que la liga elige el modelo más agresivo, separar a los positivos. Pero eso incumple la normativa de sanidad. Las personas que han tenido contacto directo con un positivo tienen que confinarse en cuarentena 9 días, obligatoriamente. Y Hay que esperar sacar un test. el segundo PCR negativo, exacto. Entonces, estamos ahora en una situación de que don Dinero es el que modifica para cierto grupo de personas las reglas que tiene toda la nación. Y como el fútbol es el 1,7 del PIB español, pues se opta por el dinero antes que la salud. Y esta es la realidad que tenemos en No, el eso es fútbol cierto. profesional. Se prima el fútbol, el dinero, por encima de la salud de los jugadores, lógicamente. Porque todos sabemos que el deporte de contacto es el máximo exponente de la probabilidad de contaminarnos unos a otros en un Esperemos que no entrenamiento. tengan que arrepentirse, porque justo eso que mencionas, me acuerdo que cuando se empezó de vuelta los entrenamientos de fútbol, los deportistas de tenis y de pádel decían, ¿y nosotros qué? Que tenemos el rival allá. No podemos volver nosotros a competir, que incluso lo podemos hacer en mejores condiciones de seguridad que los futbolistas. Pero bueno, como bien Ya, dices, bueno, ¿no? pero ahí te diría que en pádel la pelota, yo La pelota por respiro, la ahí. cojo y la coge después el otro para sacar, ¿no? También, también, La también. pelota es el agente contaminante. Pues digo que Porque es tú te tocas complejo la ahora pelota con la ahí. mano y Y luego después si te tienes tocas, el tic de Nadal por un ojo, por el otro, por la nariz, claro. sí, al final por algún lado entra. Yo Sí, sí, pienso que lo que hay que hacer es, inicialmente con las reglas que nos están poniendo, proyectar el modelo de preparación para inicio de competiciones y cada día que entrenas es carga sumada, carga que ha hecho que el organismo de tus jugadores hayan sumado estímulos positivos para su modelo de preparación y su estado de forma y no podemos pensar en aquello que no sabemos qué va a ocurrir, ¿no? Pero sí que es un modelo muy incierto y es un modelo en el que aún a día de hoy no sabemos qué decisiones se deben de tomar ante COVID positivos en la plantilla o ante COVID positivos en la plantilla del equipo al que nos vamos a enfrentar. Porque llega un momento en el que el jugador podría decir, yo no quiero jugar este partido, que este equipo ha habido 3 COVID positivos y los demás no lo sabemos. No, sin duda, además porque cada uno tiene una situación familiar determinada. Por Tienes a lo eso, mejor a un hijo con algún tipo de problema pulmonar, padres, abuelos. eso Entonces es. no solo te pones en riesgo a ti, sino a la gente Sí, con sí. la que estás en contacto, ¿no? No, y después que dentro de lo que puede significar la corriente de pensamiento único que le gusta mucho a los políticos, el otro día leía una entrevista a Valentín Fuster, el cardiólogo, que es el director de Monte Sinaí de Nueva York, en el que decía que
esta explicación de que el COVID es como la gripe es muy engañosa. El COVID no es la gripe, es mucho más agresivo, es mucho más peligroso y hay muchos efectos post-COVID en las personas que lo pasan. Hay mucha gente de COVID que una vez que lo pasa tienen ictus, tienen problemas de coagulación, o sea que está habiendo una evidencia científica hacia estos aspectos de que el COVID no es una gripe. Y el pensamiento único que interesa a ciertos modelos políticos, pues hace que la gente, y sobre todo la gente joven, no estén valorando el que no contaminarse es un aspecto muy positivo en la vida de una persona por los efectos que puede tener post-COVID su propio organismo, que le quedan para toda la vida. Bueno, pues esperemos que en el fútbol lo sepan manejar bien. Y ahora un par de cositas más te quiero pedir antes de ir cerrando con la entrevista. Normalmente a todos los invitados que pasan por el canal les pido un consejo para ese futuro profesional del área de la preparación física, ese licenciado en Ciencias del Deporte o futuro licenciado en Ciencias del Deporte. ¿Qué consejo le darías tú o qué consejo te habría servido a ti que te dieran cuando finalizaste tu carrera universitaria? Vaya pregunta. Algo breve, porque piensa, sin presión, que como va pasando mucha gente, de todos van agarrando un poquito y al final la verdad que se forma un buen libro de consejos. Yo daría dos ideas a uno que acaba la carrera. Primero, que no siga modas, que aprenda métodos con diferentes medios y que vaya probando acierto, ensayo, error con esos medios y métodos, la eficacia para el modelo de preparación que él está desarrollando. Pero que no siga modas. Porque la moda es lo que se vende, pero no necesariamente la moda tiene mayor tasa de mejora del modelo de preparación de ese deportista. La moda está unido al mercado y a la venta del mercado. No está unido a la eficacia de ese método de entrenamiento que está de moda. Tal cual. Esta es la primera idea, porque lo que tiene que pensar es que esa frase que se repite, si tú solo sabes manejar el martillo, para ti todos los problemas son puntas, porque todo lo arreglas con el martillo. Y como buen preparador físico, tú tienes diferentes atletas que cada uno tiene diferentes problemas. Y tú lo que tienes que hacer es adaptar tus medios y tus métodos de entrenamiento a los diferentes problemas que tiene cada uno y no utilizar un modelo de preparación que homogeneice a todos y todos son diferentes. Por eso es mejor que te formes en el conocimiento de múltiples herramientas, múltiples medios y métodos y sepas adaptarlos a la realidad de tu deportista. A uno le irá bien hacer squat, a otro le irá mejor hacer el global squat. Entonces, trata de manejar diferentes medios y métodos y adaptarlos a las diferentes respuestas que dan tus deportistas. Por eso a día de hoy, incluso para mí es más importante la monitorización del entrenamiento que la planificación. Porque la planificación no me dice cómo se adaptan mis deportistas. La monitorización sí. Y yo monitorizando corrijo. Pero planificando sin monitorizar bien, no puedes corregir los desvíos que hace el deportista en su respuesta al estrés que le estás aplicando con el modelo de entrenamiento. Por eso diría, no modas y monitoriza. Lo importante es aprender de las respuestas para seguir planificando. Y yo diría que esas es las dos ideas que le podría dar a alguien que acaba la carrera. Pues me parecen oro, me recuerda mucho al modelo que tiene el serbio Mladen Jovanovic, que cuando habla del producto mínimo viable, ¿no? De pon algo en práctica, ensayo y error, monitoriza, si funciona para adentro, si no funciona para afuera, ¿no? Pero la caja de herramientas llena. Fíjate, de esto sabemos mucho los preparadores físicos de fútbol, porque yo a mis alumnos en la facultad siempre les digo que todo método o medio de entrenamiento que utilicen cuando van a entrenar con alguien, lo tienen que conocer al dedillo, si no, que no lo usen. Porque les digo, mira, en el fútbol profesional, yo cuando entreno a un jugador, ha pasado por 9 o 10 preparadores físicos. Y cuando yo le digo, vamos a hacer global squat, y uno me dice, mira, el tobillo cómo lo coloco, o cómo agarro aquí. Y si yo en ese momento no le respondo bien,
toda mi credibilidad se va al suelo. Ese jugador dice, tengo de preparador físico a un inculto. Porque el año anterior un preparador físico me explicó que hay que coger así la kettlebell porque hay mejor ángulo de producción de fuerza. Por eso, siempre que uses algo, sé un experto en eso que usas. Porque si un atleta ha entrenado con otros técnicos y le han explicado bien y le han dado una muy buena información y tú no se la cubres, él ya no va a creer en ti. Y es muy importante que crean en nosotros. No, sin duda, esa confianza es clave. Y la segunda que te voy a pedir es algún tipo de recomendación en cuanto a, pues bueno, un rincón donde la persona que nos esté escuchando pueda ir a continuar con su formación. Libros, podcast, páginas web, ¿qué sueles recomendar tú para que la gente vaya ahí a buscar, pues bueno, la última información o evidencia en ciencias del deporte? Yo a mis alumnos siempre me vienen preguntando lo de los másters. Y yo les frustro un poco, ¿no? Les digo, mirad, tal y como está la formación universitaria, se dice que el máster es empleador. Pero en el mundo de las ciencias del deporte no es empleador. Solo hay uno que es empleador, que es el de educación, el máster de educación, porque sin él no te dejan presentarte a las oposiciones. Y yo los que les recomiendo son dos ideas. Primero, las formaciones que tú busques que sean para solucionar tus problemas de tu trabajo. Eso es lo primero. Entonces, si tú quieres mejorar el conocimiento del entrenamiento de core, búscate una formación buena, como puede ser en SCA, de entrenamiento de core, y hace un entrenamiento intenso de core, y una vez que haces un periodo de formación, tú tienes que tener un periodo de aplicación. Porque ¿de qué te vale acumular conocimiento si no lo aplicas? Entonces, siempre les digo que tienen que tener un equilibrio entre formación y aplicación de la formación. Por eso, yo siempre les planteo que webs de formación como NSCA y todas las que tenemos por ahí, inicialmente les van a ayudar a hacer microcursos, microcápsulas de conocimiento sobre problemas concretos que ellos tienen que solucionar en su modelo de preparación con el que están trabajando. Normalmente, y esta es la verdad, los másters de la universidad es una oportunidad que tienen los profesores de universidad para tener un sobresueldo. Y bueno, lo que el alumno paga es que el profesor universitario pues ya ha leído 100 papers y le va a dar un resumen de los 100 papers y el alumno no se los tiene que leer. Y un resumen sesgado también. Pero eso es información y no conocimiento. Es información. Porque el profesor universitario mayoritariamente no aplica ese modelo de información para construir conocimiento, que es ejercer la profesión. Entonces, mi planteamiento es, busca siempre problemas que no estés solucionando bien en tu modelo de formación para ir mejorando tu modelo de preparación física. Por eso, yo creo mucho en los cursos cortos, específicos, sobre áreas muy concretas, para que una vez que tú te formas, puedas aplicarlo en tu modelo de preparación con tus clientes o con tus jugadores. Estoy completamente de acuerdo con tu opinión. Sí, porque muchos másters lo que son es generalistas y los profesores de esos másters mayoritariamente no han trabajado la profesión. Y curiosamente, en el INEF mismo, yo tengo muy poca valoración a nivel académico, porque no tengo sexenios. Pero he entrenado a Samuel Eto'o, a Joaquín, he subido equipos a primera división, he jugado UEFA League, pero en mi universidad eso no cuenta, solo cuenta el que ha cogido a 40 alumnos, les has hecho unos test, un protocolo, volvió a pasar test y publicó el artículo en una revista científica. Eso es la universidad. Pero son dos mundos distintos, por eso muchas veces dicen... completamente diferentes. Por eso yo a mí, por ejemplo, que cuando me preguntan por referentes,
les decía, pues mira, a mí me gusta mucho Dan Baker, porque tienes a un tío que publica, pero luego lo veías en la sala de entrenamiento con todos los jugadores de rugby. Entonces sabías que lo que él iba a publicar me iba a ayudar mucho más que lo que tal vez publicaba otro que no iba luego al club a entrenar a gente, ¿no? Sí. Por eso me gusta a mí esa definición que tiene el Colegio Americano de Medicina y Ciencia del Deporte, que define el arte del entrenamiento, es un proceso basado en información científica con un arte de aplicación. Porque yo a mis alumnos a veces les expreso esta idea. Imagínense ustedes que a 10 alumnos les doy 8 libros biomecánicos, fisiológicos, de la técnica, de la parada, de cuando alguien te viene con un cuchillo, ¿no? Y a otros 8 alumnos los tengo entrenando 2 horas al día haciendo paradas de alguien que te va a cuchillar. Cuando venga la situación real, ¿quiénes mueren más? Pues los que han leído van a morir todos. ¿Detrás de quién te pones? Y los otros ya tienen un poquito de entrenamiento sobre parar la muñeca con un cuchillo. ¿Qué significa? Que unos han recibido información y otros conocimiento. Y el conocimiento significa que una información que tú tienes, llevada a la práctica, tiene éxito. Eso es conocimiento. Tú sabes que haciendo esto ocurre aquello. Teniendo la información, no lo sabes, porque no lo has llevado a la práctica. Por eso hay que saber unir estos dos criterios, ¿no? Tener buena información y tener esa capacidad de llevar a la práctica para ver la viabilidad y la eficacia de esa información en la práctica. Y durante muchos años en el mundo del fútbol, que es un mundo donde hay dinero, ha habido muchos espabilados, pues, vendiendo el éxito desde muchas ventanas, lógicamente, ¿no? Pues bueno, Manuel, la verdad que para mí dos perlas, dos consejos de eso, para lo que te digo, para ese libro que a lo mejor a final de año me animo y lo junto todos esos consejos en un PDF para que la gente se los descargue y tenga acceso a todo esto, porque la verdad me parece una maravilla. Y sobre todo viniendo de una persona como tú, con toda tu experiencia, todo tu recorrido y sobre todo en todo lo que has hecho en el ámbito profesional, que para mí, ya te lo digo, es remarcable y fiel seguidor. No, yo te digo que es la pasión. Yo siempre digo a los alumnos que la gran responsabilidad que tenemos de esta profesión es impresionante, porque yo pienso que no hay ninguna profesión como la nuestra. Porque yo cuando voy al médico y me dice, mira, te vas a tomar estas pastillas, yo llego a casa o me tomo la mitad o no la tomo. Pero yo a un chico que estoy entrenando, le digo, mira, hoy llegas a casa, cenas un huevo, 4 almendras y un vaso de leche que mañana para las series vas a estar más rápido. Y creen en nosotros al 100%. O sea, es increíble nuestro trabajo. Las personas que trabajan con nosotros creen al 100% en nosotros. Es una responsabilidad muy grande, pero es que es una satisfacción enorme. Que todo aquello que le planteas a una persona está abierto y está creyendo en todo lo que le estás diciendo tú. Y esto no ocurre en ninguna profesión. Para nosotros es impresionante esta capacidad que tenemos. Pues bueno, Manuel, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, haberme hecho un huequito para charlar hoy. La verdad que a ver si vuelvo para Coruña o si llegas a viajar con el equipo para alguna zona de España, avisa que nos acercamos ahí a saludarte. Todavía me acuerdo las entradas que me sacaste para el Extremadura Depor, así que ese sí que pude verlo. Sí, la verdad que ahora cuando viajamos estamos presos en la planta y no podemos salir nada más que para el estadio. Eso es cierto. Bueno, haremos algo por ahí. Si no, algo nos inventaremos. En algún momento se va a acabar todo esto, así que algo vamos a poder hacer. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Manuel. A todos los que nos estén viendo, pondré en la descripción del canal de YouTube del vídeo, pondré las redes sociales de Manuel para que, bueno, si queréis hacerle alguna pregunta o pedirle algo de información, pues bueno, que sepáis dónde lo podéis localizar y bueno, espero que esta temporada, pese a todo lo que hay y en el momento en el que está el Depor, esperemos que sea de éxito y que se alcance el objetivo marcado. Ojalá. Gracias, Daniel. Hasta luego.